Vamos a meditar en la palabra del Señor. Permítame, con la ayuda del Señor y a través de su Espíritu, entregar una enseñanza que titula Un arma de poder. Amén. Dígale ahí al que está a su lado, por favor, un arma de poder. La armadura de Dios es una ilustración usada por el apóstol Pablo en el pasaje que acabamos de leer de Efesios capítulo 6. El objetivo es explicar cómo el cristiano puede enfrentar las batallas espirituales. Ese es el objetivo del apóstol Pablo. Además, podemos visualizar a un soldado del Imperio Romano y todo lo que él necesita para salir a la batalla. Encontramos allí descrito el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo o casco y la espada. Es decir, podemos, hermanos, usar por un momento la imaginación y mirar en detalle todo este pasaje que acabamos de leer y podemos armar allí toda la vestidura del soldado. El cinturón, la coraza, que es la parte de atrás, el calzado, el escudo, el yelmo o casco y la espada. Y es particular e importante mirar cómo el apóstol Pablo genera una asociación, genera una comparación con cada una de las armas que usted y yo como creyentes debemos portar y debemos tener para salir a la batalla diaria. Recordemos, hermanos, que nosotros sostenemos día tras día una guerra y es una guerra espiritual. Pablo dice que el cinturón es el cinturón de la verdad, que la coraza es la coraza de la justicia, que el calzado es el evangelio de la paz, que el escudo es el escudo de la fe y que el yelmo es el yelmo de la salvación. Pero me causa gran curiosidad ver cómo termina dicha armadura y él dice la espada del Espíritu. Y sabe algo, querido hermano, querido amigo que nos acompaña en esta noche, es importante entender que para ganar batallas espirituales necesitamos armas espirituales. Y eso es importante entenderlo en esta noche. Y en esta ocasión el objeto de nuestro estudio y de la reflexión de la palabra de Dios radica en la espada. Es decir, cuando hablamos de un arma de poder, quiero detenerme por un instante a hablar de la espada del Espíritu, porque la espada es un arma tanto ofensivo como defensivo y es usado para protegerse uno mismo del daño y además para atacar al enemigo y vencerlo. Dentro de toda la descripción entregada por Pablo de la armadura, la espada es la única arma de ataque. Todas las demás cubren, todas las demás protegen, todas las demás nos entregan seguridad, pero la espada entra a atacar al enemigo. Es decir, todos los soldados cristianos, todos los que estamos aquí presentes, necesitamos un entrenamiento de cómo usar la espada. Y la espada, mi hermano, mi amigo, es directamente referenciada con la palabra de Dios, puesto que todo cristiano, como decía al iniciar, se encuentra en una batalla espiritual, la cual también describe este versículo 12, donde habla de que la lucha no es contra carne ni es contra sangre. Por lo tanto, necesitamos usar una defensa efectiva contra el maligno, pero también necesitamos atacar y destruir fortalezas del error y de la mentira. Por eso la palabra confiesa en 2 de Corintios verso 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, usted y yo no salimos a pelear con una espada natural. Usted y yo tal vez no salimos con un cuchillo o con un machete como tal vez en otro tiempo sí lo llegamos a usar. El texto continúa diciendo, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dele una alabanza a Jesús. Esta arma de poder de la cual estamos hablando es muy conocida por nosotros. La conocemos como las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, el libro sagrado, la ley de Dios, la Biblia, la espada del Espíritu.
Y la frase espada del Espíritu se menciona, hermanos, solo una vez en toda la Biblia. Y es justamente donde la acabábamos de leer, Efesios capítulo 6, versículo 17. Y la espada es parte de la armadura espiritual que Pablo exhorta a los cristianos a usar con el fin de estar preparados para luchar eficazmente contra el maligno. Todas las piezas de la armadura son indispensables. Es necesario tomarlas y usarlas todas. Pero el propósito de la espada del Espíritu, de la palabra, es fortalecernos y permitirnos resistir los ataques del enemigo. El Espíritu Santo usa el poder de la palabra también para salvar almas. Cuando usted y yo salimos a evangelizar, vamos con la palabra, vamos con el texto, entregamos un tratado, entregamos un folleto y allí contiene la palabra de Dios. A medida, mi querido hermano, mi querido amigo, que la vamos usando, vamos descubriendo todo el poder que hay en ella. Además, la palabra nos permite alcanzar madurez espiritual. Cuando conocemos, cuando leemos la palabra, cuando profundizamos en ella, seremos maduros y nos haremos inamovibles. Además, a medida que conocemos y comprendemos la palabra, seremos más útiles. Vamos descubriendo las funciones por las cuales el Señor nos llamó. Cuando conocemos y comprendemos la palabra de Dios, podemos hacer su voluntad. Seremos más eficaces, permaneceremos firmes. Entonces es indispensable esta arma. Es, hermano, necesario y muy pertinente que nosotros la tomemos y la usemos. Una de las armas más poderosas que Dios le ha otorgado al creyente, escuche esto, y una fuente de poder permanente, indudablemente es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que ella es viva y que es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Es la segunda referencia que habla de espada y habla de espada de dos filos. Para que el Hijo de Dios obtenga poder, porque estamos hablando de un arma de poder de parte de Dios, se hace necesario, número uno, que conozca la palabra de Dios. La única manera de conocer a alguien es a través de sus palabras. Bien lo dice la Sagrada Escritura, que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted quiere conocer a alguien, escúchelo hablar. Usted quiere hacerse una idea de una persona, escuche sus palabras, mire cómo se expresa y allí podrá tener una gran idea de quién es esa persona. Pues mi hermano, mi amigo, el Señor Jesús no es la excepción. En su palabra podemos conocerlo a Él, porque en la palabra está su esencia, en la palabra está su verdad, están allí sus testimonios, sus promesas y las riquezas de su gloria. Dele una alabanza al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escuche esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. La palabra nos perfecciona, la palabra nos moldea, nos endereza el camino. Entonces la palabra de Dios me otorga poder cuando la conozco. No hay poder en lo que no se conoce. No se puede usar algo que yo no conozco. Y San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo, y esta verdad nos ha hecho libres, pero a Él lo conocemos es por medio de la palabra. Conocer la palabra de Dios me brinda el poder para lanzar. Mantenía su espada guardada y había momentos en que la batalla se hacía recia, en que había que salir a hacerle frente al enemigo, que tal vez el enemigo llegaba en el momento menos esperado, pero era allí donde desenvainaban
sacaban su espada y le hacían frente al enemigo. Mi hermano, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios para desenvainarla, sacarla y usarla en el momento preciso. Dele una alabanza al Señor. La palabra es un arma de uso frecuente. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que nosotros pudiéramos a cada circunstancia, a cada situación de la vida, poder recitarle la palabra. A cada suceso, a cada condición en el hogar, en el trabajo, en la calle con los amigos, en el colegio, en la universidad, que nuestra arma esté en la boca. Y es potencialmente, hermano, la palabra de Dios la que libera las más grandes bendiciones y me permite entrar en la batalla con una superioridad sobre el oponente. De la misma manera que a un soldado romano le permitía atacar y resistir a su enemigo, Dios ha provisto de una palabra para cada situación de la vida. Y vamos a mirar algunos ejemplos, mi hermano, porque para cada acontecimiento que usted está enfrentando, Dios ha dejado una palabra. Miremos en la escasez. Hermano, cuando usted esté atravesando carencias, cuando usted esté atravesando situaciones donde le falta, la palabra del Señor nos enseña que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. En Salmos 37:25, el salmista dijo: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Allí está la palabra. Estás atravesando momentos difíciles, carencias. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Hay palabra, mi hermano, para cada suceso. Hablemos ahora de la enfermedad. Estás atravesando enfermedad, hay palabra para tu enfermedad. Estás atravesando una dolencia, hay palabra de Dios, hay espada para combatirla. Isaías 53:4 y 5 dice: llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Dele ese aplauso a Jesús esta noche. Necesitamos usar la espada, necesitamos usar la palabra. Sigues atravesando enfermedad. El Salmo 103 dice: bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades y quien sana todas mis enfermedades. Necesitas una palabra en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Salmos 40:17 dice: aunque angustiado yo y afligido, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Estás atravesando tentación. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay un arma poderosa, iglesia. Qué bueno que en esta noche pudiéramos usarla. Dejemos, hermano, de tenerla ya empolvadita sobre la mesa que siempre está. Ábrala, léala, conózcala, porque cuando llegue el momento difícil, ella es nuestra arma. Gloria a Jesús. Necesitas usar la palabra frente al enemigo, frente a Satanás, que a veces nos desafía. Romanos 16:20 dice: así el Dios de paz pronto vencerá a Satanás y lo pondrá debajo del dominio de ustedes. La versión Reina Valera dice: lo pondrá debajo de nuestros pies. ¿Cómo sabemos que Satanás está vencido? Pues por medio de la palabra. Pero cuando alguien no conoce la palabra, cuando alguien no la lee, no la estudia, no profundiza en ella, ve un demonio y sale corriendo, escucha un ruido y se llena de pavor y de miedo. Pero hay palabra, hay arma poderosa.
Cuando conozco la palabra de Dios, poseo el poder para enfrentar lo que sea que venga. Número 2, la palabra de Dios me da poder cuando la pongo en práctica, es decir, cuando la obedezco. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ah, mire qué bonito esto. No sirve de nada, mi hermano, conocer de la Biblia, leerla, saberla de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, si no la ponemos en práctica, si no la obedecemos, si no la vivimos. La palabra sin vivencia, sin experiencia de vida, escuche esto, es como un arma sin municiones. Es decir, carece de poder. ¿De qué sirve un arma sin municiones? Absolutamente nada, para exhibirla, para mostrarla, pero no genera un ataque, no genera un resultado. Aquel que profesa una fe genuina en Dios debe de ser consecuente con la palabra, es decir, debe de ser oidor y hacedor de la palabra, para que pueda desatar, para que pueda liberar el poder que hay en ella y hacer uso de ese tremendo poder para vencer lo que venga. Entonces, número 1, conocerla. Número 2, ponerla por obra. Y número 3, la palabra de Dios me otorga poder cuando amo su ley, cuando me enamoro de ella, cuando me deleito en ella. El Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, con 176 versículos, lo escribió el salmista David. Y en ese salmo expresa un tremendo amor por la palabra. El salmista, por este sagrado libro, por las palabras dadas por Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Cuánto amor, cuánto deleite, cuánto gozo. Qué bueno, iglesia, qué bueno, hermanos, amigos, que nosotros pudiéramos abrir este sagrado libro y disfrutar de él, deleitarnos en él, amarlo. Que el día que no podamos leerlo, sintamos que algo nos falta, nos sintamos incompletos, porque, hermano, a nuestra vida le hace falta. El escritor se halla plenamente enamorado de Dios y de su palabra, al punto de que medita en ella de día en día y solo encuentra deleite, alegría y gozo. Y Dios quiere darnos poder a través de eso, de deleitarnos en el Señor. Por eso el salmista decía: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay momentos en donde queremos venir con la petición por delante, pero no hay deleite. Pero el Señor en esta noche está diciendo: ámame a mí, ama mi palabra y yo me haré cargo de tus asuntos. De un arma de poder. ¿Cómo fue que Jesús utilizó la palabra? Porque sabe algo, Jesús es un ejemplo para nosotros en todo, en absolutamente todo. Y allí, hermano, hay tremenda enseñanza que podemos usar esta noche. San Mateo capítulo 4, verso 1 al 10 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Escuche esto: escrito está. Guarde esa palabra ahí, por favor, en la mente.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque, escuche, escrito está, segunda vez, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también. Tercera vez que se menciona: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Verso 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, ¿por qué? Escrito está, número 4, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué hermoso pasaje, hermanos, pero hay enseñanzas poderosas allí, porque repito, Jesús es un ejemplo en todo y el Señor está siendo llevado, hermanos, para ser tentado. Y en ese instante experimenta 3 tentaciones. La primera de ellas es una apelación a la concupiscencia o a los deseos de la carne. En los versículos 3 y 4 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y allí aparece el primer escrito está. Es decir, vino a él el tentador. Mateo escribió que vino Satanás. Y sabe algo, mi hermano, nosotros como hijos de Dios nunca vamos a estar exentos de que el tentador venga a nosotros. Va a llegar un momento donde él va a aparecer. No es cuestión de que si venga, sino cuándo va a venir. Porque Él va a aparecer. Enfrentaremos la tentación mientras estemos en esta tierra y bajo este velo de carne. Pero hagamos lo que hagamos, siempre seremos tentados. Hay una escritura, una frase dada por Charles Spurgeon que me llamó la atención. Y él dijo: Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. Es decir, Jesús no pecó, pero el hecho de que no pecara no habla de que no hubiera sido tentado. Debemos de considerar qué sucedió previo a este suceso de Jesús. ¿Cuáles fueron los acontecimientos previos a él ser llevado a ese lugar de tentación? Y lo primero es que él estaba en un estado de devoción, estaba en oración, estaba en ayuno. Luego fue comprometido en un acto público de obediencia a la voluntad de Dios. Si vamos a mirar el capítulo 3 de San Mateo, donde leímos, nos encontramos con que el capítulo 3 nos habla del bautismo de Jesús y que allí el Espíritu Santo demuestra su agrado y su complacencia en Jesús. Jesús viene de un momento de gloria, Jesús viene de un momento de manifestación de poder. Fue bendecido por una garantía celestial antes de su tentación. Además fue lleno del Espíritu Santo y fue separado del mundo antes de su tentación. Esto me habla, mi hermano, de que usted y yo entramos en oración, entramos en una búsqueda, entramos en una llenura del Espíritu Santo, y existe una gran probabilidad que al salir de esa llenura venga la tentación. Venga la dificultad, venga el enemigo a querer estropear eso que Dios nos ha dado, porque a Jesús le sucedió. La segunda tentación es una apelación al orgullo de la vida o a la vanagloria de la vida. Dice: Satanás le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Aquí aparece nuevamente la palabra escrito está, pero ya no en boca de Jesús. Ahora el que la expresa es Satanás. Y Satanás también puede usar esta frase. Él cita la escritura y podemos estar seguros de que si hay alguien que sabe Biblia es Satanás. A través de los tiempos él la conoce.
con esa la hemos combatido y lo hemos vencido, Él se la sabe. Y es un experto en citarla fuera de contexto para confundir y para derrotar a aquellos que tientan. Esta vez Satanás utilizó el Salmo 91, versos 11 y 12 y la sacó de contexto y le quiso dar a entender: vamos Jesús, si tú haces esto, la Biblia promete que te van a venir a rescatar. Y será excelente. Todas las palabras necesarias, es decir, la acomodó. Y por eso el peligro, iglesia, de nosotros usar la palabra a medias, usarla fuera de contexto. Otras doctrinas han surgido porque la palabra se ha usado de manera ilegítima. Y en este momento Satanás está diciendo: escrito está. La verdad puede ser utilizada para patrocinar mentiras, y no hay ningún gancho más peligroso para los miembros de Cristo que aquello que tiene por carnada las escrituras malignas, que te guarden en todos sus caminos. El probar a Jesús de esta manera no era el camino de Jesús, no era uno de los caminos del Salvador. Dios nunca había prometido, siquiera dado alguna protección de ángeles en caminos prohibidos. Satanás le estaba diciendo: provoca tú el momento que los ángeles van a venir, lánzate que los ángeles van a venir. Pero la Biblia está diciendo que los ángeles tal vez no van a venir porque nos van a guardar en todos sus caminos, es decir, en el camino que traseguemos en la vida, no en el camino falso que nosotros busquemos. Porque muchas veces nuestras decisiones van en contra de la voluntad de Dios. Nuestro querer, nuestro sentir, entramos en el problema a gusto propio, y allí Dios no ha prometido estar. Él nos va a guardar si vamos transitando por el camino de la vida y tropezamos. Y de esta manera Satanás quiso engañar, y este texto lo aplicó erróneamente para hacer caer a Jesús. Le está diciendo: hay peligros que tú puedes buscar y Dios te va a ayudar. Hay peligros que tú puedes correr y Jesús te va a ayudar. Tírate voluntariamente. Es como si Satanás nos dijera: lánzate al pecado que luego te arrepientes. Apártate de la iglesia que luego regresas. En ese sentido usó Satanás la palabra. Pero lo que él no sabía era que frente a él estaba la misma palabra encarnada. Porque la Biblia enseña que él es el verbo hecho carne. Y el verbo habla de palabra, habla de poder, habla de autoridad. Y el que usa legítimamente le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, 8 al 10 aparece la tercera tentación. Muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús vino a ganar todos los reinos del mundo y la gloria de regreso del dominio de Satanás. Y Satanás se los ofrece a Jesús solamente por un momento de adoración. Es decir, Satanás está pidiendo adoración a cambio de abortar el camino de la cruz. Yo te voy a dar por lo que tú viniste a morir. Toma el atajo, coge el camino más corto. Pero ¿sabe algo? Las palabras de Jesús usadas nuevamente legítimamente son: escrito está. Jesús usó la palabra de manera correcta, y por confiar en el poder y la verdad de la palabra de Dios, Jesús, escuche esto, estaba dispuesto a pelear la batalla como hombre. Jesús le dijo: usted quiere pelear con la palabra, vamos a pelear con la palabra. Fácilmente pudo haber reprendido a Satanás y haberlo enviado a otra galaxia si hubiera querido, porque Él es Dios manifestado en carne. Pero lo resistió de una manera que nosotros podemos imitar e identificarnos. Jesús dijo: vamos a pelear cuerpo a cuerpo, y lo voy a vencer con la palabra, porque yo me voy a hacer de una iglesia que va a aprender a pelear con la palabra también. Jesús usó las escrituras para luchar contra la tentación de Satanás. No usó algún poder sobrenatural inaccesible para nosotros. Jesús peleó esta batalla como hombre, no usó recursos especiales. Hermano, nosotros también tenemos la misma palabra que usó Jesús.
Él sacó la espada del Espíritu. Nuestro Señor no peleará con ninguna otra arma. Pudo haber hablado nuevas revelaciones, pero dijo: escrito está. Ya fue dada la palabra para vencer. Pudo haberse parado contra Satanás con una gran exhibición de su gloria. Pudo haberse parado contra Satanás con lógica y con razonamiento, porque recordemos que Él es omnisciente, Él todo lo sabe, toda ciencia está bajo su control. Pero Jesús usó la palabra de Dios como arma contra Satanás y le dijo: escrito está. Él usó un arma que todos podemos usar hoy en día. La palabra la puedes usar cuando estés solo en el lugar más remoto. Allá está el arma. Por eso es un arma de poder. La palabra la podemos usar, mi querido hermano, para defender nuestra posición como hijos de Dios. Jesús usó el arma para vencer la tentación. Usó el arma efectiva porque la conocía, porque la entendía. De ahí la importancia, iglesia, de no solo leerla, sino conocerla. Bien dijo Jesús: escudriñar las escrituras. El día lunes en la Refana hablábamos de eso. ¿Qué es escudriñar? Nos han enseñado mucho sobre ese texto, pero escudriñar las escrituras, eso es algo profundo, porque escudriñar involucra 3 pasos. Número 1, leer. Número 2, entender. Y número 3, ejecutar. Cuando Jesús les dice: escudriñen las escrituras, les está diciendo: léala. Y hay muchos que solo la leen. El que solo lee no está escudriñando, porque además de leer hay que entender. Recordemos lo que le pasó a aquel etíope. ¿Entiendes lo que lees?, le preguntaron. ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces hay que leer, hay que entender y además hay que aplicar. Las escrituras se escudriñan con esos 3 ejercicios. Nosotros resistimos a la tentación efectivamente de la misma manera que Jesús, contrarrestando las mentiras seductoras de Satanás y destruyéndolas con la verdad de Dios. Aleluya. Si somos ignorantes de la verdad de Dios, hermanos, somos pobremente armados en la pelea en contra de la tentación. Pero si usted y yo tenemos palabra día tras día en nuestra vida, créame que vamos a ser poderosos sobre nuestros enemigos y nos vamos a repuntar sobre ellos. Jesús usó la autoridad porque la palabra de Dios nos da autoridad. Y aquí hay algo poderoso y trascendente, iglesia, y qué bueno que nosotros pudiéramos retomar esos principios de autoridad. La palabra del Señor dice: vete de mí, Satanás. Jesús no le preguntó si se quería ir. Si te quieres quedar otro ratico, luego te vas. No, Jesús habló con autoridad, con contundencia: vete de mí, Satanás. Y le ordenó sujetarse al mandato de adorar a Dios. Iglesia, nosotros tenemos que dejar de ser tan contemplativos frente a ciertas situaciones y tenemos que aprender a hacer uso de la autoridad que Dios nos ha dado. Frente a la circunstancia, frente a la enfermedad, frente a la adversidad, aún frente a los demonios, hablemosle con la palabra de autoridad. De la misma manera que Jesús dijo: te vas. A Satanás no se le pregunta si quiere dejar de tentarnos. Tampoco se le pregunta si quiere dejar tranquilas a nuestras familias, o si quiere soltar tal vez a tus hijos o a tu esposa. A él no se le consulta nada. A él se le reprende con autoridad y con poder en el nombre de Jesús. Se saca la espada, se desenvaina y se ataca con contundencia, porque estamos hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la que vence, que es la que derriba y la que hace caer todo lo que se levante en contra de la voluntad de Dios. Bien se lo dijo Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio.
San Lucas 10:19 dice: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. La autoridad debe ir acompañada, escuche esto, mi hermano, para ir terminando. La autoridad debe ir acompañada de la invocación del nombre de Jesús. Lo que otorga autoridad y poder es su nombre. ¿Sabe algo? A veces, mi hermano, nosotros dejamos el nombre para lo último. Vamos a darle la pastica, vamos a llevarlo al médico, vamos a usar el medicamento, vamos a darle la agüita, vamos a darle las ramitas, vamos a hacerle el masaje, vamos a llevarlo al psicólogo, y ya cuando todos los recursos se acabaron, ¡ay! Oremos, invoquémosle el nombre. No, iglesia, la autoridad debe ir acompañada de la invocación del nombre de Jesús, porque en ese nombre hay poder. Iglesia, ha dicho, en ese nombre hay poder. Cuando invocamos el nombre de Jesús, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder cuando se invoca con autoridad. Filipenses capítulo 2 versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, escuche esto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, escúchelo, se habla del nombre y se da el nombre, y dice: se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hay un nombre. Esta iglesia ha recibido un arma poderosa en ese nombre. Hermanos, saque ese nombre, invóquelo, y algo tiene que pasar, porque ante el nombre de Jesús se tiene que doblegar todo. Yo le voy a invitar a que esté sobre sus pies, por favor. Yo no sé si haya alguien en esta noche que haya venido siendo amedrantado por el enemigo. Yo no sé si haya alguien que haya, o que en este momento se haya viviendo bajo amenaza, porque el enemigo tiene amenazada su vida espiritual, porque tiene amenazado su hogar, su familia. Yo no sé si el enemigo tal vez tenga amenazado a tu esposo, a tu esposa, pero en esta noche déjeme decirle que hay poder en este lugar. Hay un arma de poder que vamos a usar, y yo no sé si alguien quiera venir a este altar y quiera desde ahora en adelante empuñar esta arma poderosa. Yo no sé si haya alguien en esta noche que pueda entender que hay una armadura grande, pero que en medio de esa armadura hay una espada para defender y para atacar. Porque las enfermedades, sin importar cómo se llamen, tienen que huir ante el nombre de Jesús. Porque los problemas, sin importar su tamaño, tienen que retroceder ante el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Porque los demonios, sin importar su rango, también tienen que irse. Porque el miedo, el mundo y sus deseos tienen que ser reprendidos en el nombre de Jesús. Hay mucho poder en ese nombre. Qué bueno que en esta noche podamos entender esas tres cosas. Escrito está. Que venga la prueba, escrito está. Hay promesas de Dios. Que venga la enfermedad, escrito está. Hay arma para pelear, hay arma para batallar, iglesia. Yo le voy a invitar a que allí donde está levante sus manos y empiece a adorar al Señor. Conoce la palabra, vive la palabra, ámala, porque allí está el poder, allí está el poder. Iglesia, dejemos de tenerla empolvada, dejemos de tenerla guardada, dejemos de tenerla en el último rincón, dejemos de usarla tal vez como la última alternativa, y empecemos a usarla con el poder, con la autoridad, con la gracia que Dios nos ha dado.
Alguien en esta noche necesita empezar a dejarle claro al enemigo cómo es que son las condiciones. Alguien en esta noche necesita hablar con autoridad, así como Jesús habló. Empiece a usar el nombre, empiece a usar la autoridad, empiece, mi hermano, a declarar una palabra de victoria sobre su hogar, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus vecinos. Empiece a declarar, porque esa palabra tiene poder. Esa palabra tiene la facultad de darnos una victoria grande, una victoria poderosa. Déjeme terminar diciéndole algo poderoso de la palabra. Este libro, escúchelo, este libro ha luchado conmigo. Este libro me ha golpeado. Este libro me ha confrontado. En este libro he sonreído, he llorado. Él me ha sostenido, Él me ha llevado de la mano, ha calentado mi corazón, ha cantado conmigo, ha llorado conmigo. Este libro está vivo, porque esta palabra está viva. Está viva la palabra y necesitas usarla. Tantos años la hemos oído. ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántos versículos has oído? Hay que usarla. Desempolva la espada, desenvaínala y lánzala, porque en ella está tu victoria.